Hola, bienvenidos a todos a esta nueva charla con el experto. Yo soy Gonzalo Oñoro, soy pediatra y me encuentro en este Colegio Virgen de Europa junto a Patricia Parés, que es neuropsicóloga del Gabinete de Orientación de este colegio, para hacer una charla sobre la atención en los niños más pequeños, en las etapas de infantil. ¿Qué tal, Patricia? Hola, buenos días. Pues nada, muy bien aquí para hablar de este tema que preocupa tanto, ¿no? y que nosotros lo trabajamos día a día aquí en el colegio. ¿Y qué es la atención entonces? Porque estamos acostumbrados, o quizás los que somos adultos pasamos por encima y no nos fijamos en a qué fijamos atención, pero es un proceso realmente importante en la infancia, ¿no? ¿Qué es la atención? Sí, al final la atención, cuando hablamos de atención, nos referimos a un proceso cognitivo que lo que nos permite es orientarnos hacia los estímulos, procesarlos y responder en consecuencia. Claro, con lo cual no solo es fijar la atención en algo que me interesa, sino también es para la ejecución de tareas, ¿no? O sea, es el doble vertiente de la atención. Eso es, sí. Además, hablaríamos también de diferentes tipos de atención. Podríamos distinguir entre atención sostenida, que sería esa que nos permite mantener la concentración en una tarea durante un periodo más o menos largo de tiempo. Luego tendríamos atención selectiva, que es esa que nos permite focalizarnos hacia los estímulos relevantes e ignorar un poquito los que no nos interesan. Y la atención dividida, que sería esa que nos permite, pues, realizar varias tareas a la vez, ¿no? Por vías diferentes. Sí, como conducir y escuchar la radio, ¿no? Y hacer las dos cosas de forma Entonces bien parece hecha. algo sencillo, pero oye, tiene sus cosas, ¿no? Que es un proceso complejo. ¿Y por qué la atención es algo tan importante en el desarrollo de los niños? ¿En qué influye en ellos? Bueno, pues al final la atención, como decíamos, es un proceso cognitivo que junto con el desarrollo de otros procesos como puede ser la memoria, el autocontrol, la flexibilidad cognitiva, va a conformar ese sistema cognitivo complejo del niño, ¿no? Entonces, además la atención está metida en muchísimas tareas, ¿no? No funciona de manera unitaria, ¿no? Al final funciona dentro de todos esos procesos. Entonces, es importante porque al final va a permitir ese desarrollo a nivel cognitivo que tienen los peques. Claro, y si, sobre todo, ya que estamos en un colegio, si les estamos explicando cosas y no atienden, pues al final no van a aprender, con lo cual habrá que adaptarse, ¿no?, a los diferentes niveles de atención que tiene un niño y sobre todo dependiendo de sus edades para que puedan comprender, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo se desarrolla esa atención en los niños? Porque claro, no podemos pedirle a un niño de 1 año la misma atención que a un niño de 4 años, ni siquiera a un niño de 4 años que a un adolescente, ¿no? ¿Cómo varía a lo largo de la infancia? Pues al final la atención, como todo, es un proceso que va evolucionando. Dependiendo del momento evolutivo en el que nos encontremos, pues vamos a tener un funcionamiento diferente dependiendo de la edad, ¿no? Entonces empieza a desarrollarse desde el nacimiento y continúa durante toda la infancia, la adolescencia. ¿Y cómo lo podemos ver nosotros, ¿no? Pues en bebés, por ejemplo, es una atención muy, muy refleja, muy involuntaria. Luego a partir del añito, de 1 a 3, se focaliza más a pues, estímulos sensoriales, sobre todo, ¿no? De auditivos, movimientos. A partir ya de los 5 años es cuando vemos quizá que el niño empieza a saber utilizarla, ¿no? Saber cómo funciona y cuándo quiero prestar atención, porque ya empieza también él a tener sus motivaciones y a ver en qué le gusta concentrarse y en qué no. Entonces, bueno, tendríamos ahí como es una carrera de fondo. Una carrera de la fondo. atención. Muy bien. Y has dicho antes lo de la atención sostenida, es una cosa que me parece muy interesante, porque al final la parte de la atención, sobre todo cuando son muy pequeñitos, es muy involuntaria, ¿no? Que responden, pues hay un ruido y gira la cabeza, ¿no? Eso lo vemos mucho en bebés que están como atendiendo todo el rato a todo lo que hay a su alrededor sin poder fijarse en algo. Pero lo de la atención sostenida, sobre todo estando en un colegio en el que las actividades que se realizan en el aula tienen un tiempo de duración, ¿en qué consiste y cómo se desarrolla la atención sostenida? Pues sí, mira, la atención sostenida, que es un poco, yo creo que al final cuando pensamos en atención, por lo menos yo, es la primera que se me viene a la mente, ¿no? Sería la capacidad de estar concentrados durante un periodo más o menos largo de tiempo en tareas que pueden o pueden no gustarnos. Entonces, bueno, hay muchos estudios que nos hablan de que esta atención depende también mucho de factores contextuales, es decir, de si el niño está motivado, de si existe una persona analizándote, observándote o no, ¿no? Porque al final los niños también responden en función de eso, de si hay presión grupal. Hay infinidad de factores que influyen en esta atención sostenida. Entonces, tenemos que analizar muy bien cuál es ese entorno del niño para ver realmente si esa atención se está desarrollando adecuadamente o no. Hay un salto importante en el desarrollo de la atención sostenida en torno a los 7-9 años. O sea, en esa edad ya ellos empiezan a mantener la atención durante periodos más largos de tiempo.
¿Por qué? Pues porque al final ese sistema cognitivo del que hemos hablado empieza también a desarrollarse y esa velocidad de procesamiento, la flexibilidad cognitiva. Entonces, ahí es cuando podríamos, por así decirlo, hacer un buen análisis de cómo es la atención sostenida de nuestros hijos. Claro. Y hablas de ese salto cualitativo a los 7, 9 años, ¿no? En el que hay o pueden experimentar un tiempo más largo de atención, pero sí que vemos muchas veces publicado en blogs o en redes sociales unas tablas con ciclos de atención en la infancia. Te ponen al año de tantos minutos a tantos minutos, a los 2 años de 8 minutos a 12 minutos. ¿Realmente esto es real, que son niños que van entrando en ciclos de atención todo el rato que se van prolongando a lo largo de la infancia, o esto no es tan así? A ver, yo creo que habría que verlo como algo un poquito menos estricto, ¿no? Esas tablas están ahí, bueno, nos pueden dar una orientación, pero al final cada niño funciona de una manera. Entonces, yo, por ejemplo, no me basaría en eso, ¿no? Yo creo que es mejor hacer un análisis cualitativo, ir observando también cuál ha sido el desarrollo de nuestros hijos y ajustar un poco ese desarrollo a lo que vemos, ¿no? Y basarnos un poco en lo que hemos comentado antes, pues que cuando son bebés van a tener una atención mucho más involuntaria. Después de 1 a 3 añitos, pues ya empiezan a jugar con más objetos, la atención se centra más justo en eso. A partir de los 3, de los 6 años ya podíamos entrar en actividades más específicas y ya después de 6 a 12, pues ahí sí que ya veríamos una atención más establecida, ¿no? Pero yo más que mirar o tener esas tablas como consulta ahí fija, pues intentaría observar al niño y ver un poquito cuál es su desarrollo. Claro, porque eso lo vemos mucho, lo dicen nuestros padres en la consulta o amigos que dicen, es que no se concentra en nada mi hijo de 3 años, pero coge el puzzle de los dinosaurios, claro, y se pasa 20 minutos hasta que lo termina. Claro, ahí mantiene una atención sostenida muy larga para un niño pequeño. ¿Por qué? Pues porque tiene una actividad seguramente que le motiva y porque le encantan los dinosaurios. Claro, ¿no? ¿No? Y es que al final también nosotros, porque somos adultos, pero funcionamos de la misma manera, o sea, nos cuesta mucho menos estar concentrados en una tarea que nos guste, en leer un artículo que nos resulte interesante, que a que nos den algo que no va nada con nosotros, pues al final nuestro cerebro no está trabajando de la misma forma. Eso es. Y claro, todo esto en los ciclos de atención o esos periodos más largos que pueden mantener los niños, ¿cómo lo tiene en cuenta un profesor en un colegio de cara a la organización de las tareas en el aula? Porque claro, no es lo mismo, yo me lo planteo, digo, si tengo 1 hora con un grupo de 3 años, digo, ¿qué van a hacer si tengo 1 hora entera? Ya. Obviamente no puedo mantener su atención durante 1 hora en una sola tarea, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso de cara a un aula? Pues mira, es importante porque al final el tener esto en cuenta también va a ayudar mucho al docente, ¿no? En no frustrarse, en ver que los niños enganchan más en las asignaturas. Entonces yo creo que hay que trabajar un poco de la mano de esa atención y de esa curva, ¿no? Que prevalece, en la que pues tendríamos que empezar con actividades que les enganchen, que sean cortitas pero motivadoras para ya tenerles dentro de la dinámica. Después a lo mejor realizar una tarea cognitivamente más compleja, que requiera, pues es como el calentamiento, ¿no? Primero la fase previa, luego ya nos metemos al lío y ya finalmente pues terminar con una actividad más lúdica, pues también para cerrar con un buen sabor de boca y dejar preparado al niño también para la siguiente hora, ¿no? Porque esto al final es todo el día. Entonces yo creo que hay que jugar un poco con esa curva atencional, donde la máxima atención estaría justo en el medio. Y hay que ir adaptándonos a eso. Claro, al final, a lo mejor, corrígeme si pongo mal el ejemplo, pero me imagino una clase de matemáticas de primero o segundo de primaria. Claro, dura más o menos 1 hora. Y no es que hagas 3 conceptos diferentes, sino que trabajas el mismo concepto de diferente forma, ¿no? A lo mejor puede haber una primera parte en la que explicas el 1 más 1, 2 más 2, luego una parte en la que ahora vamos todos a sumar lápices que tenemos aquí en la clase y una última parte en la que se recoge, ¿no? O sea, has trabajado el mismo concepto, pero con los ciclos de atención de diferente forma, ¿no? De manera distinta. Y es que al final también hay que tener en cuenta que cada niño pues va a tener una atención distinta, ¿no? Hay niños que responden mejor a estímulos visuales, otros a estímulos auditivos, kinestésicos. Entonces, la tarea del docente es complicada porque al final tiene que intentar llegar a todos estos perfiles, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener muy claro cuál es el perfil de alumnos que tenemos y en la medida de lo posible, pues a cada uno adaptarle para fortalecer esos puntos fuertes que tiene. Claro, y esto además luego, y esto yo creo que tiene muy buen papel los tutores de que conozcan a nuestros hijos cómo aprenden de cara a cuando luego toca hacer deberes en casa. Porque claro, no puedes pretender que un niño kinestético, ¿no?, que se mueva mucho, esté 40 minutos haciendo una tarea de matemáticas, porque es que no va a mantener la atención. O sea que de cara a programar también los deberes, esto debe ser importante, ¿no? Es importante. Y en ese punto también, como padres, ¿no?, tenemos que tener en cuenta que hay veces que se nos olvida y pues por 1000 cosas.
pero queremos siempre que lo hagan todo perfecto y hay que pensar que han estado todo el día en el cole trabajando, ¿no? Entonces, esos niveles de atención no van a ser igual. No van a ser igual, por mucho que queramos y por mucho que tengan el mejor día, pues al final hay que tener un poco parar y pensar, bueno, ha estado trabajando todo el día, ¿no? Entonces vamos a tener un poquito de paciencia e intentar ayudarles. Y bueno, centrándonos un poco en el papel que podemos tener los padres, ¿cómo podemos trabajar la atención de nuestros hijos siendo un objetivo, pues todos queremos, ¿no? Que tengan esa atención sostenida en el que estén tranquilos jugando a algo o realizando una tarea, pero bueno, sabiendo que puede ser dinámico, pero ¿cómo podemos estimularla? Pues bueno, yo creo que podemos hacer pequeñas cosas que al final muchas veces se nos olvidan, ¿no? Imagínate que queremos que trabajen en los deberes, que decías tú que es una tarea un poco más compleja, pues a lo mejor ahí tenemos que crear un entorno pues libre de estímulos, que tengan la mesa lo más vacía posible con lo que necesitan, que parece una tontería y que siempre lo decimos como pues sí, es sentido común, ¿no? Pero es que hay veces que por tiempo, porque vamos a 1000 cosas, no nos paramos en esto. Entonces, esa sería una manera de ayudarle para que esté concentrado. También es importante predicar con el ejemplo, pues que ellos vean que nosotros también terminamos las tareas que empezamos, que tenemos una escucha activa sostenida. También es con niños pequeñitos que a partir de los 3 años empiezan a jugar y a estar más pues parlanchines y demás, los padres, o por lo menos yo soy muy dada a interrumpirles, ¿no? ¿Y qué tal el día en el cole hoy? Pues yo creo que ahí es muy importante dejarle ese juego, porque al final ahí está trabajando esa atención sostenida, ¿no? Entonces dejarle en ese juego que está, ahora mismo está concentrado y no entrar intrusivamente a preguntar cosas porque queremos que nos cuenten, ¿no? Entonces esa sería otra estrategia para poder ayudarles. Y bueno, pues hay 1000, al final hay muchísimas, pero esas pueden ser 2 bastante útiles. A mí me gusta mucho el cine, ¿no? Y entonces el cine es una tarea que requiere una atención sostenida bastante prolongada. Al final las películas, digamos películas, cine en sala o en casa, al final duran 1 hora y media. Eso y claro, muchos padres nos los dicen, amigos, que dicen, no, es que es imposible que vea una película, no pasa nada por verla en 2 o 3 veces. Pero sí que es verdad, y ahora hablamos también un poquito de las pantallas, ¿no? Que si no entrenamos el músculo de la atención para mantener esa atención sostenida tiempos prolongados, va a ser difícil que hagamos esa tarea. Ningún niño de 3 o 4 años va al cine por primera vez y aguanta 1 hora y media. Pues habrá que salir al baño, claro, o habrá que hacer alguna cosa. La presión grupal esa que decías en la sala y motivacional le va a ayudar, pero claro, a veces a lo mejor hay que entrenarles en casa y las pantallas quizás no son las pantallas como tal, ¿no? Me refiero al smartphone o la tablet, en la que tenemos estímulos muy potentes, pero que son muy cortitos. Eso es. ¿No? Eso es. Al final, cuando les exponemos a este tipo de pantallas, tablets, iPads, lo que estamos fomentando, le estamos dando muchísima información muy potente, lo que dices tú, en periodos muy cortos, entonces les engancha mucho, pero al final no promueve la tarea de estar concentrado en una misma cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que luego son niños a los que les cuesta mucho más prestar atención a tareas más tradicionales, incluso un juego de mesa o un juego más manipulativo, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que tener cuidado porque hay que pensar que el cerebro es un cerebro en desarrollo, que todo lo que le demos lo va a absorber. Entonces yo en ese sentido con las pantallas creo que hay que tener mucho cuidado y lo que tú dices, al final no es lo mismo estar viendo una película que dura 1 hora, 1 hora y media, que tener a tu disposición un dispositivo en el que tú vas pasando según quieres porque te cansas, porque eres pequeño, porque te aburres. Entonces, pues yo creo que ahí hay que discernir y hacer una buena labor de trabajo con ellos. Y bueno, ya por ir finalizando, claro, hemos hablado mucho de la atención en los niños más pequeños, ¿no? De casa, del colegio, y a lo mejor quizás gente que nos está escuchando pensábamos que íbamos a hablar del famoso TDAH, ¿no? Del trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y claro, si hay niños que no tienen tanta atención cuando son pequeños, a lo mejor luego de mayores tienen un TDAH, pero ¿corremos algún riesgo de si evaluamos muy pronto, ¿no? A la edad de 4 o 5 años en los niños por un posible TDAH o debemos esperar un poquito a más adelante para saber si realmente lo pueden ser? Pues hay que esperar. O sea, yo creo que al final tenemos que tener en la mente que el cerebro está en desarrollo, que cada niño tiene un tiempo distinto, pero sí que hay que ser prudentes con esto, porque tenemos también que saber qué es lo normal y qué no, ¿no? Entonces, un niño de 3, 4, 5 añitos todavía está en un proceso de aprendizaje. No podemos ya someterle sobre todo a un diagnóstico que muchas veces nos llegan en clínica muchos
sobre diagnósticos de este tipo, y tampoco incluso verbalizarlo, ¿no? Porque esta ya es una conversación que no solo ocurre en clínica, sino pues que por los pasillos hay veces, pues este niño tiene un TDAH, pues no, a lo mejor en ese momento su atención está fluctuando y está en un periodo donde no va a atender a nada, y luego de repente en un mes ha dado un salto, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado. Obviamente, si hay una situación en la que ya nos llegan las alarmas por diferentes contextos, pues ya ponemos las herramientas, ¿no? Y también yo creo que es importante analizar si el niño funciona de la misma manera en el aula y en casa, porque a lo mejor tenemos esos casos de que en el aula está súper atento, está controlado, y luego en casa pues no conseguimos que se concentre, ¿no? Y puede ser pues porque el ambiente sea más estructurado, porque en casa con los papás pues tienen otro tipo de relación. Entonces yo creo que no hay que alarmarse de repente, sino que hay que estudiar un poco todos los contextos del niño y a partir de ahí tomar la decisión. Si ya nos llega información pues de los profesores, en casa vemos que es imposible, ya el niño tiene una edad pues donde hemos dicho que ya se establece más atención, ¿no? 6, 7 años, pues entonces ya nos ponemos en manos del profesional que corresponda y vemos qué está pasando, ¿no? Pero yo creo que claro, al final los niños cuando al final acabas diagnosticando un TDAH, ¿no? A partir de esa edad, ¿no? 7, 8, 9 años, esos niños ya eran TDAH cuando eran pequeños. Lo que pasa es que, claro, hay muchos niños que nos pueden parecer inatentos cuando son pequeños, que luego hacen ese salto cualitativo y que no son un TDAH. Colgar una etiqueta muy pronto, luego, si no lo es muy difícil quitarla. Y yo doy mucho valor a lo que me estás contando, porque al final el colegio es una parte del tiempo en la que pasan los niños que es muy largo. Calculas, pues un niño entra a las 8 o 9 de la mañana al colegio y se va al colegio, si tienes extraescolares además, pues a veces a las 5 o 6 de la tarde es que se pasan más tiempo en el colegio que en casa. Sí. Entonces, yo creo que es muy importante que los padres, si piensan que su hijo puede tener un TDAH o están viendo algo en casa, que hablen con las tutoras, que hablen con los orientadores del colegio para que se fijen en el niño y vean cómo puede estar. Y a lo mejor es simplemente un problema de atención, no un TDAH, con cosas que te pueden dar unas recomendaciones para trabajar en casa, ¿no? Eso es. Yo creo que hay que ser prudente y eso, también ver un poco, estudiar la situación de cada pequeño. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos espero que hayáis mantenido la atención y hayáis aguantado hasta el final, y gracias a Patricia del Colegio Virgen de Europa por hacer estas charlas. Muchas gracias.